le toca el turno a criterios de evaluación de mano, muñeca y codo. Bien. Como verán, acá tenemos tres proyecciones. Una de muñeca frente, otra de muñeca perfil y una de codo perfil. Como verán, los terribles errores técnicos. En este caso, en un 35 por 35 vemos una muñeca que no cumple para nada los criterios de evaluación. En otra tenemos el perfil de muñeca donde está hecho en un 30-40, donde tampoco cumple para nada los criterios de evaluación. Y en este caso en un codo perfil en un 35 por 35 que tampoco cumple los criterios de evaluación. Para entender un poquito lo que es criterio de evaluación, vamos a hablar, como siempre, de anatomía de la región que se va a hablar. En este caso, con unas imágenes óseas de un preparado, donde vamos a visualizar en orden, lo vamos a nombrar. Comenzando con el número 1, que sería la primera fila. Que sería la fila proximal de los huesos del carpo. Pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Después seguimos el número 5, trapecio, trapezoide, grande y acá por último el hueso ganchoso. Después vamos a ver la base, ¿sí? El número 9, que va a marcar la base, en este caso, la base del cuarto metacarpiano. Recuerden que los metacarpianos son huesos largos donde vamos a tener una cabeza, un cuerpo y una base. ¿Sí? En este caso, marcando la base del cuarto metacarpiano. Después vamos a tener la diáfisis del primer metacarpiano, ¿sí? Que es lo que marcaría la letra A. La cabeza, ¿sí? La B del tercer metacarpiano. Y después las falanges, en este caso, la falange del primer dedo fue la primera y la tercera falange. Recuerden que el primer dedo no tiene segunda falange, tiene primera y tercera. Eso es lo que sería anatomía ósea de una mano. Acá les dejo todo lo que voy hablando. Y acá lo tenemos un poquito más específico, ¿sí? Los huesos del carpo. Entonces, sería escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces sería la primera fila, que sería la proximal, y la segunda fila, que sería la distal de los huesos del carpo. Ahí se los dejo todo con el texto. Bueno, vamos a hablar de lo que es criterios de evaluación de una mano, que te indica que está correctamente posicionada, la ubicación y aparte si tiene la técnica correcta. Lo primero que vamos a hablar es, vamos a nombrar la porción distal del antebrazo, tiene que estar, como lo muestra acá abajo, paralela al borde de la placa, al borde de la imagen o al borde del chasis. Luego, vamos a ver que las concavidades, ¿sí? Los metacarpianos y las falanges tienen que ser iguales, tienen que ser simétricas. Estamos hablando con esta imagen que está, estas concavidades que tenemos acá en la falange y que tenemos acá en los metacarpianos, ¿sí? Tienen que ser simétricas. Luego, los espacios articulares tienen que estar abiertos. ¿Cómo logro yo una apertura correcta de los espacios articulares? Apoyando la mano bien plana sobre el chasis. ¿Qué debemos incluir? La porción distal del antebrazo y todas las falanges. ¿Qué te indica? ¿Tiene una técnica correcta? Se tiene que visualizar las partes blandas y además la trabeculación o la trama ósea. Esta parte que está acá, la parte central del hueso, se tiene que visualizar bien nítido. Esos serían todos los criterios de evaluación.
podemos decir con respecto a las partes blandas que, aparte de visualizarse con nitidez, no deben superponerse las partes blandas. ¿Sí? Eso sería todo lo que se relaciona con el criterio de evaluación. Y en el caso del rayo central, ¿dónde va a incidir? Justo en la cabeza del tercer metacarpiano, ¿sí? O en la articulación metacarpo-falángica, ¿sí? Número tercera. Acá tenemos ambas manos frentes, como verán, no cumple el criterio. ¿Por qué? Porque yo veo que la porción distal del antebrazo no está en paralelo al borde del chasis. Pero bueno, acá en realidad cuando piden ambas manos frentes, lo ideal, lo correcto es hacerlas separadas. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlas separadas y hacerlas dos juntas? Es que en ambas manos frentes, en una sola exposición, vamos a irradiar una vez sola. En cambio, si la hacemos separada, la exposición va a ser doble. Pero generalmente lo ideal, lo más conveniente sería realizar de manera separada cuando es una comparativa. Así que lo ideal sería que cumpla todos los criterios y se realiza de manera individual. Acá le dejo los criterios que recién le dije. Seguimos. En este caso, mano oblicua. Prácticamente algunos criterios de mano frente también se van a utilizar para la mano oblicua, como por ejemplo la porción distal del antebrazo tiene que ser paralela al borde del chasis. Las partes blandas se tienen que observar con nitidez, la trama ósea con nitidez, ¿sí? Las partes blandas más distales no se tienen que superponer. Y acá vamos a decir, nosotros dijimos, recuerden que dijimos que los metacarpianos son huesos largos, tienen una cabeza, cuerpo, una base. Y observen, la cabeza del primer metacarpiano y segunda, libre. La segunda cabeza y tercera, libre. La tercera, cuarta y quinta cabeza metacarpiana, levemente superpuesta. No digan superpuesta porque estaríamos hablando de un perfil. En este caso sería levemente superpuesta. Eso sería el criterio de evaluación que te indica que está correctamente posicionado una mano oblicua. Y recuerden que las partes blandas no se deben tocar. Muchas veces vemos las manos oblicuas, ¿sí?, con la última falange del primer dedo y el segundo tocándose, ¿sí? Bien. Bueno, acá le dejo todo lo que hablamos recién. Bueno, acá tenemos una mano frente y una mano oblicua mostrando, ¿sí?, una imagen anormal en el quinto metacarpiano, ¿sí?, en el frente y en el oblicuo. Acá recuerden que cuando uno habla de una mano, yo puedo visualizar la trama ósea, puedo visualizar las partes blandas, puedo visualizar calcificaciones, ¿sí?, o puedo visualizar cuerpo extraño. Esas son las utilidades en una mano frente oblicua o en el caso de una mano perfil, que también se pide para artritis o artrosis, ¿sí? En este caso lo que estamos visualizando, observen, en esta región, en la porción distal del radio, vemos una imagen con densidad cálcica. Lo que estamos viendo acá es la calcificación de la arteria radial. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es anatomía de la muñeca. Ahora le toca el turno a la muñeca. Entonces estamos viendo el hueso ganchoso, ¿sí?, justo en el centro, ¿sí?, semilunar, ¿sí? Después vemos el piramidal, el pisiforme. Ahí tenemos el piramidal, el más redondito superpuesto, el pisiforme, ¿sí? Después vamos a ver el escafoide, ¿sí? Después, por último, el trapecio, el trapezoide. Lo ideal cuando uno se pone a hablar de los huesos del carpo, lo ideal sería siempre hablando en posición anatómica. En posición anatómica vamos a hablar de interno o externo, ¿sí?, o viceversa. Pero siempre utilizando la mano o la muñeca en posición anatómica, ¿sí? Tenemos el radio y tenemos el cúbito. Otra imagen más mostrando anatomía radiológica,
¿sí? Observen acá, apófisis estiloides del cúbito del radio. Recuerden que van a ser reparos que nosotros vamos a poder palpar suavemente para decir, en un punto medio entre ambas estiloides, incide el rayo en una muñeca frente, ¿sí? Ahí tenemos la articulación entre el cúbito y el radio, ¿sí? Entonces el radio y la parte de la metafisis del cúbito y radio. Bien. Vamos con muñeca y mano para edad ósea. En realidad es una proyección pediátrica que tiene una utilidad. Vamos a hablar de por qué se hace mano muñeca y por qué se hace derecha o izquierda. ¿Cuál sería la utilidad? Es para calcular la edad ósea o maduración esquelética en un paciente en época de crecimiento. ¿Cuál sería, por qué se utiliza la mano, la muñeca para estudiar la edad ósea y no otra parte del cuerpo? Porque es la región del cuerpo que más se utiliza. Por eso utilizamos la mano o la muñeca. Ahora, ¿cuándo decidimos si es derecha o izquierda? Le preguntamos al paciente, ¿sí?, cuál es la mano que domina más. Entonces vamos a radiografiar la mano que menos domina, ¿sí? Generalmente la que menos domina son las estructuras que menos desgaste tienen el cartílago. Por eso siempre se utiliza la mano menos dominante. Acá todo lo que le dije está acá. Sigo. Con respecto a los criterios de evaluación de una muñeca frente, ¿sí?, ya dijimos que el rayo incide en un punto medio entre ambas apófisis estiloides. Lo que tenemos que tener en cuenta, que hay un criterio que dice que las articulaciones de los huesos carpianos tienen que estar abiertas todo lo que se pueda. Y recuerden que cuando uno apoya la mano en el chasis, por una cuestión anatómica, tiene una leve inclinación. Entonces tenemos que compensar esa inclinación. ¿De qué manera? Dejando totalmente horizontal los huesos del carpo. Si yo flexiono mínimamente los dedos, voy a lograr horizontalizar los huesos del carpo y de esa manera dejo los espacios articulares lo más abierto posible. En este caso yo tengo que incluir la porción distal del antebrazo y hasta el cuerpo de los metacarpianos. Es todo lo que yo debo incluir. Y bueno, regla general, ¿no? Como la mano, todos los huesos largos, todo lo que sea proyección de huesos largos sería paralelo al borde del chasis. En este caso el cúbito del radio, paralelo al borde del chasis. Se tiene que ver con nitidez la trama ósea y las partes planas. Respecto, ahí tenemos un perfil de mano, de muñeca, ¿sí? Lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta es la superposición del cúbito del radio justo centrado encima del cúbito del radio y el hueso semilunar. Es muy, muy importante ese criterio. Cuando yo pongo de perfil la muñeca, vamos a ver que no está totalmente alineado. Entonces, yo para lograr esta superposición del cúbito del radio, lo que tengo que hacer es una leve inclinación hacia externo del eje lateral de la muñeca, pero es muy, muy leve. Ustedes intenten colocar la mano de perfil, la muñeca de perfil, y van a ver que no está alineado el cúbito con el radio. Entonces, una leve inclinación hacia externo. Con eso van a lograr el criterio que sería la superposición del cúbito al radio y encima, bien centrado, el hueso semilunar. Digo, vamos a hablar de lo que es el túnel carpiano. Si bien es terreno de la resonancia, porque el túnel carpiano se estudia por resonancia. ¿Por qué? Porque lo que se valora sería el nervio mediano que cruza por el túnel carpiano. Es uno de los contenidos de una de las estructuras que transcurren, son una de las estructuras que transcurren por el túnel carpiano, ¿sí? El método ideal para estudiar el túnel carpiano es la resonancia.
Lo que te muestra no tiene mucha utilidad en estándar, ¿sí? Pero te puede mostrar alguna erosión de algún hueso que forma, uno de los huesos que forman el túnel carpiano, pero bueno, es bastante escasa la información que nos aporta. Antes no nos pedían el túnel carpiano para poder autorizar la resonancia. Recuerden que el túnel carpiano, ¿sí?, tiene forma de bóveda y situada en la cara anterior del carpo, lo cual pasan flexores de la mano, de los distintos dedos, ligamentos, ¿sí?, y pasa justo por el medio el nervio mediano, ¿sí? Bien, como es una estructura ósea en forma de arco, va a tener un piso, va a tener una pared externa, va a tener una pared interna, siempre hablando en posición anatómica, ¿eh? Entonces, tiene un piso, tiene una pared interna, otra pared externa, pero lo que no tiene óseo es el techo. El techo es una estructura de partes blandas que se llama ligamento transverso del carpo o retináculo. Es lo que termina de cerrar el techo del túnel carpiano. En posición anatómica, la pared externa va a formar el trapecio y el escafoides. Después, la pared interna la va a formar el pisiforme y esta estructura que forma parte del hueso ganchoso es el proceso unciforme, que sería el gancho del ganchoso. El piso va a formar el grande y el semilunar. Como dije, el techo no es óseo, solamente es partes blandas, es el retináculo o ligamento transverso del carpo. Observen ahí la imagen de túnel carpiano. Si bien no aporta mucha información, pero el criterio dice que se tiene que ver el túnel en forma de arco y se tiene que ver totalmente libre y separado el gancho del ganchoso, que es el proceso unciforme, y el hueso pisiforme. Vamos a ver el trapecio acá, y articulando con la base del primer metacarpiano, y luego vamos a tener el escafoide, semilunar, el piramidal, trapecio, trapezoide grande, que sería en la parte central, y el grande y el semilunar son la parte más centrales. Este semilunar y este grande serían la parte central, sería el piso del túnel carpiano. Acá le dejo todo anotadito. Bueno, como dijimos, lo que se tiene que ver es el proceso unciforme y el pisiforme totalmente libres, despejados. Bueno, ahí tenemos después los criterios de evaluación de una desviación cubital. ¿Cuál es la función de la desviación cubital? Tratar de despejar todo lo que se pueda el escafoides del resto de los huesos que se relacionan con el escafoide. Esa es la idea. Siempre partiendo de la base de una mano de frente, observen lo que yo hago de desviación es los huesos del cúbito, los huesos del carpo con los metacarpianos. ¿Por qué? Porque la porción distal del antebrazo mantengo el mismo criterio que muñeca frente, paralelo al borde del chasis. Lo único que desvío son los metacarpianos y los huesos del carpo, nada más. Seguimos. Respecto a dónde incide el rayo central en una desviación cubital, recuerden que para tener mayor nitidez, yo necesito que el rayo central incida a donde a mí me interesa. ¿Sí? Donde yo necesito tener mayor nitidez, el rayo va a incidir en ese lugar. En el caso de la desviación cubital, el rayo va a incidir en la tabaquera anatómica. ¿Qué sería la tabaquera anatómica? Es una fosa de leve excavación que está ubicada en la cara externa de la región posterior de la muñeca. Siempre hablando en posición anatómica, ¿no? Así que sería en el dorso de la mano, pero en la posición anatómica. Eso sería
la tabaquera anatómica. Y la tabaquera anatómica tiene una forma triangular. Entonces, ahí tenemos, esto sería la región posterior, esto no sería en posición anatómica, sino sería todo lo contrario, ¿sí? Pero en la región posterior y externa voy a tener esta forma triangular que sería la tabaquera anatómica, ¿sí? O sea que va a tener un lado interno, otro externo y va a tener una base. El lado interno lo va a formar el extensor largo del pulgar, que sería esto. El lado interno. El lado externo lo va a formar el aductor y extensor corto del pulgar. Y el aductor largo del pulgar. Y por último, la base lo va a formar la apófisis estiloides del radio. Con respecto al techo de la tabaquera anatómica, va a tapizar el hueso trapecio y escafoides. Yo sé que el techo de la tabaquera anatómica va a tapizar el escafoides. Entonces el rayo va a ir justo al centro de la tabaquera anatómica. Ese es el reparo anatómico que yo necesito utilizar cuando tengo que centrar el rayo central en una desviación cubital. Les digo todo lo que dije recién. Vamos a hablar por último de codo. Con respecto a codo, necesitamos sí o sí hablar un poquito de anatomía, ¿sí? En este caso vemos la cara anterior y distal del húmero, ¿sí? Ahí tenemos el borde anterior, la tróclea humeral, ahí tenemos tróclea, epitróclea. Recuerden que lo que está arriba en anatomía es epitróclea, ¿sí? Después vamos a tener el cóndilo, ¿sí? Epicóndilo. Después vamos a tener, recuerden que vamos a tener dos fosas. En la cara anterior y distal del húmero vamos a tener dos fosas, ¿sí? Serían la fosita coronoidea, ¿sí? Donde se va a relacionar con la apófisis coronoides del cúbito. Y después, por último, vamos a tener la fosita radial, ¿sí? Acá por la fosita radial va a transcurrir el nervio radial. Y después vamos a tener el surco cóndilo-troclear. Es esto que está acá. Eso sería todo lo que es anatomía de la región distal y anterior del húmero. Después tenemos la región posterior y distal del húmero, donde vamos a tener, esto sería la parte distal y posterior, la fosa holocraniana, ¿sí? Vamos a tener la tróclea, ¿sí? Después vamos a tener la epitróclea, ¿sí? El número 5. Tróclea, epitróclea, epi recuerden que es arriba, ¿sí? Y después cóndilo y arriba epicóndilo, la fosa holocraniana. Bien, seguimos. Nos queda ahora el turno al radio. Con respecto al radio, en este caso, y como estamos hablando de la articulación del codo, vamos a hacer mucho hincapié en tres estructuras: la cabeza, el cuello y la tuberosidad. Lo demás sería la parte del cuerpo del radio, y esto es la tuberosidad interósea, ¿sí? Y acá tenemos la apófisis estiloides. Pero vamos a hacer hincapié en esto: en la cabeza, en el cuello, en la tuberosidad del radio, porque son las tres estructuras que yo voy a utilizar como criterio para decir si está correctamente realizada la proyección. Bien. Por último, el turno al cúbito, siempre hablando en este caso, la porción proximal. Como vemos, el olecrano, ¿sí? La apófisis del otro lado, en el otro extremo del olecrano tenemos la apófisis coronoides. Después tenemos la cavidad simoidea menor. Esto sería cavidad simoidea mayor, y acá sería, o sea, el espacio que hay entre el olecrano y la apófisis coronoides sería cavidad simoidea mayor. Después tenemos la cavidad simoidea menor, donde va a corresponder con el radio. Y tenemos, si esto se corresponde con el radio, ¿sí? Esto va a ser el borde externo y esto va a ser el borde interno. En una vista posterior vamos a ver el olecrano,
la apófisis coronoides, ¿sí? Una porción de la apófisis coronoides, ¿sí? Vamos a ver, esto sería borde posterior, ¿sí? Y por último, la cavidad sigmoidea. Del lado contrario, ¿sí? De esta imagen que vemos acá, del coronoide, vamos a tener la cavidad sigmoidea menor. Bien, para entender un poquito los criterios de evaluación, vamos a hablar de anatomía radiológica. Tenemos la porción distal del húmero, la fosa olecraniana, el olecranon, tróclea, epitróclea, cóndilo, epicóndilo. En este caso sería el radio y este es el cúbito. Vamos a ver que en el radio nosotros dijimos que vamos a tener en cuenta la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. Ahora, ¿qué me indica que está correctamente posicionado un codo frente? Es lo siguiente. La cabeza, bueno, como dijimos, regla general de los huesos largos, ¿no? Paralelo al borde del chasis. Después vamos a ver que la cabeza y la tuberosidad están levemente superpuestas al cúbito. Lo que no está superpuesto sería el cuello. Donde yo encuentro el cuello superpuesto, el paciente se rotó. Lo que vamos a también a visualizar, si cumplen los criterios, el espacio articular totalmente abierto. ¿Cómo logro la apertura de la articulación del codo? Nivelando el codo con la articulación glenohumeral. Si yo nivelo esas dos articulaciones, voy a visualizar una apertura correcta del espacio articular del codo. Después, con respecto a la técnica, regla general en los miembros superiores y en la mayoría de las proyecciones, se tiene que visualizar las partes blandas y la trama ósea. La trama ósea con nitidez. Eso es lo que se tiene que visualizar. Si es un frente bien realizado, bien ubicado, los cóndilos no tienen que tener doble línea, tienen que estar superpuestos. Seguimos. Ahí está todo lo que yo le dije. Y vamos con el perfil. Con respecto a la anatomía radiológica, vamos a tener la porción distal del húmero. El radio, vamos a tener el radio proximal, cúbito proximal, ¿sí? Que marca el número 3. El número 4, la cabeza y cuello, ¿sí? Cabeza y cuello de radio, ¿sí? El número 5, el olecranon, en la parte hacia posterior. El 6, el cóndilo, que el cóndilo va a tener en forma de 8. La superposición de los cóndilos van a dar esta imagen en forma de 8. La apófisis coronoides del cúbito, esta imagen que está acá triangular, la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Y por último, las partes blandas. ¿Qué te indica que está correctamente posicionado un codo perfil? Como siempre, la articulación abierta, regla general, nivelamos codo con hombro. Después vamos a ver la tuberosidad del radio mira hacia arriba. Después vamos a tener la leve superposición de la cabeza del radio con la apófisis coronoides. Cóndilo, si es un perfil estricto, cóndilo superpuesto, que nos va a dar la imagen del 8. El olecranon bien de perfil, ¿sí? Y después la porción distal del húmero con la porción proximal del cúbito del radio tiene que formar un ángulo de 90 grados. Eso sería el criterio que indica que está en un perfil estricto. Ahí tenemos todos los criterios que dije recién. Después tenemos dos proyecciones que demuestran lo que no podemos visualizar con nitidez en un frente y un perfil de codo, que sería el codo oblicuo interno y externo. Yo le dije a ustedes que en un frente, el codo, en un frente de codo, el criterio me decía que la cabeza y la tuberosidad tenían que estar superpuestos, levemente superpuestos. Levemente, recuerden, pues si es superpuesto es un perfil.
Pero si el médico dice, mira, yo tengo una duda en la cabeza del radio, en la tuberosidad. Entonces, en un frente y en un perfil veo todo superpuesto. Yo necesito despejar eso. Le hago un oblicuo externo y observen cómo despejo la cabeza del radio del cúbito y la tuberosidad del cúbito. Esa es la utilidad del oblicuo externo de codo. Visualizar con nitidez la cabeza del radio y la tuberosidad. Pero después tenemos el oblicuo interno. El oblicuo interno lo que te demuestra con nitidez es esto, la apófisis coronoides, ¿sí? Y aparte de la apófisis coronoides, vamos a demostrar la fosa coronoidea, ¿sí? Y esta que está acá, que es la punta del olecrano. De todas maneras, en un perfil de codo, el olecrano se ve sin problema. Así que la función principal del oblicuo interno en un codo es despejar la apófisis coronoide. Recuerda que en un frente está superpuesto, en un perfil está superpuesto también. La única manera es un oblicuo interno. Bien, acá le dejo todo lo que le dije recién. Y esto es todo relacionado con más